Bueno, hermano, la palabra de Dios ha sido expuesta. Pues ahora vamos a pasar a la segunda fase. Vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas, hermano. En orden, usted levanta su mano, se le da la oportunidad, él le responde la pregunta y usted también puede, si usted alguna cita, así que esta es la oportunidad. Vamos a ver. Recordarle que seguir la secuencia de lo que hemos estado haciendo. Hagan preguntas concretas para que ustedes reciban respuestas concretas. No haga un tema de una pregunta. Pregunte certeramente su inquietud, por favor, para que la mayoría participe. Adelante. Gracias, hermano. Son preguntas, no haga un tema, hermano, por favor. Ponte de pie, por favor. ¿Quiere puede venir aquí? Ok. Según lo que yo estaba escuchando, entonces nosotros nacemos en la misma condición de Adán. Es la pregunta. Si nosotros nacemos en la misma condición de Adán. Hermano. Bueno, hay que clarificar la pregunta. Si en la misma condición de Adán antes del pecado o después del pecado. No, después del pecado. La hermana Juárez dice que nacemos con naturaleza humana caída. Sí. Hermano, ¿usted va a dirigir quien tenga la palabra? Sí, ¿Usted? Déjame decirle a él para que te lleve. Hazme el favor. Sigue dirigiéndola a lo que yo... Adelante, Lidia. Hay unos hermanos que van a salir. Luego de él, ¿quién más? Usted. Yo tengo una confusión por una cita que yo leí hace un tiempo y lo que se ha expuesto, quisiera que se me explique. Dice aquí en el Cristo Triunfante, dice aquí en el Cristo Triunfante, si llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. En base a esa cita mi pregunta es, ¿cómo si Cristo no vino con eso, que dice la cita que nosotros venimos, Cristo pudo venir de una manera idéntica a la que nosotros venimos en naturaleza? ¿Entendió la pregunta o otra vez? Otra vez. Hago la pregunta en base a una cita que leí, voy a volver a repetirla. ¿Dónde está esa cita, hermano? Está en Cristo Triunfante, página 215. Dice así: Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. En base a esa cita, mi pregunta es, ¿cómo Cristo pudo venir idénticamente como nosotros venimos si dice que Él no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos? Gracias. Bueno, ahí está claro. La hermana White tiene varias citas. Permíteme, voy a mostrar para que que es pecado. Un momento, hermano. Voy a buscar una cita. Por ejemplo, tenemos que tener claro una cosa. El espíritu de profecía y la Biblia no se contradicen. Por ejemplo, aquí leo Primeros Escritos, página 50. Está hablándole Jesús antes de hacerse carne. Él todavía no es carne. Le está hablando a los ángeles que va a venir a cumplir una misión. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con Él y fortalecerse en varias ocasiones. ¿Qué le dijo Jesús a los ángeles? ¿Que tomaría qué? Una naturaleza. La naturaleza caída ¿de quién? Del hombre. Del hombre. Todavía no se ha hecho carne, ya le dijo a los ángeles, miren, cuando vaya ya voy a tomar la naturaleza ¿qué?
caída del hombre. Vamos a establecer el asunto porque la Biblia dice que un asunto se establece sobre la base de 2 o 3 testigos. Aquí tenemos, bueno, esta es la misma. Esta otra es muy interesante, hermano. Satanás. Cuando Satanás supo que Cristo iba a venir a la tierra, dice que se alegró de nuevo con los ángeles, de por haber causado la caída del hombre, lograba hacer al Hijo de Dios, hacer descender al Hijo de Dios de su posición. Ahora escuche bien, dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara ¿qué? La naturaleza Del hombre ¿qué? Caído. Sí. Hay 400 citas en el Espíritu de Profecía donde dice que Jesús vino con la naturaleza del hombre caído. Esas 2 citas son de primeros escritos. Sí, primeros escritos. La página 50 y esa cuál es. Y esta, déjeme ver, se la digo acá. Esta es la página, por acá está arriba, 152. Entonces, hay algo muy interesante. Que tanto Jesús como Satanás sabían que Jesús iba a tomar la naturaleza caída del hombre. Eso está escrito, Entonces, lo que usted leyó es que Cristo no poseía, ahí no dice la naturaleza, sino la deslealtad que posee el hombre en su naturaleza caída. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es la deslealtad de alguien que ya hemos caído y hemos pecado. Cristo no poseía la deslealtad. La deslealtad de un hombre caído es deslealtad. Pero Cristo, aunque vino en naturaleza caída, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin ¿qué? Pero sin pecado. Ahora, el historicismo adventista, si usted agarra lo que le dijo el hermano Spears a los líderes de la conferencia general, ¿sabe qué le dijo? This I believe, what I believe, lo que yo creo. Y empezó con la punta de lanza del historicismo. Número 1, esto es lo que yo creo, Ron Spears, a la conferencia general. Yo creo que pecado es transgresión de la ley. Ese es el punto de vista del historicismo. Entonces, Jesús vino a esta tierra con naturaleza después de Adán, y eso puede ser otro tema más adelante, cuando usted no lo permita. Pero fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Biblia que para darnos ejemplo de una vida sin pecado, porque hay solo un requisito: guardar perfectamente la ley de Dios por la justicia de Cristo en uno. Gracias, mi hermano. Hermano Liranzo. Después va Manolo. La pregunta mía es, ¿en qué momento Cristo asume la naturaleza caída del hombre? La pregunta mía es, ¿en qué momento Cristo asume la naturaleza pecaminosa del hombre? Si es en el momento de su nacimiento o en el momento de su muerte en la cruz. Bueno, corríjame si le entendí bien o mal. Usted preguntó en qué momento Cristo asume la naturaleza caída del hombre. Bueno, la escritura de Mateo 1:1 nos da la respuesta. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí nos da la genealogía del cual descendió Cristo. Y nos dice aquí todos sus antepasados. La hermana Juárez, en Deseo a todas las gentes, dice que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre después de 4000 años de pecado, y la historia de sus antecesores nos muestra cuál es esa herencia que él recibió. Página 32. Página 32. Gracias, hermano, por ayudarme. Yo no me acuerdo de todo. De chico tuve un accidente, de repente se me olvidan las cosas, la verdad. Por eso muy poco me van a escuchar decir la página, pero sí me acuerdo. Y disculpen. Entonces, aquí se nos dice quién eran los antecesores de Cristo. Y luego dice, ¿y de aquí nació quién? Cristo. Fue en su nacimiento. En su nacimiento la humanidad y la divinidad se combinaron. Ni la divinidad dejó de ser divina,
ni la humanidad dejó de ser humana. Ambos se combinaron en la persona de Cristo nuestro Salvador. Y esa combinación, y yo le pido perdón a Dios porque hablar de eso son cosas que es nuestra salvación, y estoy hablando de la divinidad, de que se hizo carne, y a veces no tengo las palabras porque es mucho, es muy delicado, pero lo que voy es de que la divinidad y la humanidad, ninguna dejó de ser la otra, sino se unieron en Cristo. ¿Para qué? Para que por su humanidad, a través de su humanidad, Cristo me alcanza a mí, y a través de su divinidad, yo alcanzo a Dios. Amén. Entonces, hay otros que dicen que Cristo era un ser humano común como nosotros, y que fue adoptado como hijo de Dios al momento de su bautismo. Eso se llama el adopcionismo. Los católicos romanos tienen muchas falsas doctrinas acerca de la encarnación de Cristo, y hay otras doctrinas más, pero hubo un hermano que escribió una carta. La hermana Juárez escribió la carta Baker. Ustedes la van a ver, y por cierto, les tengo que decir eso. ¿Cuántos han escuchado de la carta Baker? Bueno, la carta Baker es una carta que sacan los que hicieron el acuerdo con los evangélicos de la Conferencia General, y dicen, miren, aquí está la carta Baker de la hermana White. Aquí dice, ten cuidado de nunca presentar a Cristo como uno de nosotros. Ya ven, están mal. Pero que sigan leyendo. La hermana White sigue diciendo, no sabemos el tiempo en que Jesús tomó su humanidad. Porque este hermano, de acuerdo a los estudiosos, estaba leyendo el adopcionismo, que Jesús era como nosotros, que había sido pecador y no sé qué tanta cosa, pero que en el momento de su bautismo es adoptado como hijo de Dios, y allí adquiere su naturaleza divina. Sí, y hermanos, hay muchos vientos de doctrina que están allá afuera y que están penetrando con lenguaje adventista. No hay otra cosa como presentar un escrito está y mantenernos en eso. Y un principio, la Biblia ni el espíritu de profecía se contradicen unos a otros. Gracias, hermano. El hermano Manolo, por favor, ponte de pie. Si puede venir aquí, mucho mejor. Decía usted ahorita que Cristo no tuvo la lealtad del hombre caído. Manolo. Sí. Decía ahorita que Cristo no tuvo la lealtad del hombre caído, ¿verdad? Eso fue lo que está escrito ahí. Ok, sí, cierto, de acuerdo. Pero en cierto modo, no lo hizo diferente a nosotros. El hecho de no tener la lealtad del hombre caído, eso para nada lo hacía diferente a nosotros. Y la otra es, naturaleza caída y naturaleza pecaminosa, ¿es lo mismo o...? Son sinónimos. Son sinónimos, ok. Tenemos la naturaleza pecaminosa realmente. Sí. Ok, gracias. O sea, naturaleza pecaminosa porque fue después de que Adán cometió el pecado. Y un hombre se convierte en pecador cuando transgrede la ley de Dios. Ahora, tenemos los efectos de esa naturaleza pecaminosa. La hermana Juárez nos habla de tendencias heredadas y cultivadas. Pero esas llegan a servir al pecado cuando yo decido pecar. ¿Me explico? Ahora, el hombre tiene la posibilidad de vencer el pecado. Y hermanos, estamos bajo el juicio investigador. Esa es la doctrina de la justificación por la fe, de Waurer y Jones. Nosotros debemos entender que aquí viene la impresión del Espíritu y Él los convencerá de ¿qué dice? De pecado. Ahora, la primera pregunta ya se me olvidó. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? La primera pregunta del hermano. Si él vino con una mente vida. Que si lo hace diferente el hecho. El hecho de no haber adquirido la lealtad de nosotros. Bueno, claro que lo hace diferente, pero no quiere decir que nació así, sino que él decidió ser así. ¿Me explico? Él decidió, dice, yo he guardado los mandamientos de mi padre. Él decidió guardar los mandamientos de su padre. Ahora, si Cristo hubiese decidido pecar, ahí nosotros hubiéramos estado en problema y obviamente lo haría como uno de quién, de nosotros, ¿sí? Pero él, y aquí entra lo que ellos nos critican de arminianos, el énfasis que le damos al libre albedrío. El libre albedrío, uno decide, escogeos hoy a quien sirváis.
Y ese escogeos hoy siempre va a ser eso. Cada vez que nos levantamos en la mañana hasta acostarnos, escogemos a quién vamos a servir. Cada vez. Pero los pioneros tienen un libro, se los recomiendo, se llama The Nature of Man, la naturaleza del hombre. Y un servidor tiene algunos temas de eso, pero bueno, les recomiendo, vayamos a la Biblia, el Espíritu decía cómo Dios nos creó. Adorar al que hizo los cielos y la tierra, nos creó con libre albedrío. ¿Sí? Vi a alguien con la mano levantada, si no, paso al hermano Julio. Julio Mateo. Discúlpeme, antes de Julio Mateo, yo quiero aportarle una cita a lo que han dicho los demás, que está aquí en Mateo, en el comentario de Mateo 4. Discúlpenme, hermanos, con relación a las preguntas que han hecho sobre la naturaleza de Cristo, en la Review and Herald del 18 de febrero de 1890, dice la señora Elena G. de White: me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído ante tentaciones similares. Dice ella, sigue diciendo: si Cristo no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no hubiera sido posible que se rindiera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo viniera a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a participar de la naturaleza divina. Quisiera agregar nada más un comentario rápido. Pregunto, ¿cuántos decimos que Cristo murió por nosotros en la cruz? Amén. Amén. La sierva del Señor dice que su divinidad no murió. ¿Quién murió? Su humanidad. Ahora pregunto, Adán, antes de pecar, tenía naturaleza no caída. ¿Podía morir? No. Entonces, para que Cristo muriera, ¿qué tenía que ser? Una naturaleza caída. Si no, no podía morir. Gracias, hermano. Hermano, ¿y Julio? Aquí está. Sí, Acabo de atropellar. Tiene el comentario, ¿verdad? Sí, la cita de aquí. ¿Usted lo quiere? Búscame a Tito, sí. Tito, capítulo 2, versículo 13, creo que hay un comentario ahí. Y hay otro asunto mientras el hermano busca. Sí. Permita. Cristo guardó los mandamientos de Dios, ¿correcto? Los mandamientos de Dios, dice la hermana White, es la misma ley de Dios, los dos grandes principios: amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Se acuerdan de eso? Pero esa ley ya existía en la eternidad. Pero los 10 mandamientos, dice la hermana White, fueron adaptados a la posición caída del hombre. Pregunto, ¿Cristo guardó los 10 mandamientos? Sí. Él dijo, yo he guardado los 10 mandamientos. Cristo, ese es otro argumento irrefutable de que Cristo guardó los 10 mandamientos. Él guardó el sábado. Está dentro del asunto del hombre. ¿Sí? Y Cristo exaltó la ley en su condición caída para el hombre. ¿Dónde lo vemos? En el Sermón del Monte. Él exaltó esa ley. La ley de Dios dada en mandamientos, acondicionada a la naturaleza caída del hombre. Bueno, hermano, esto de la salvación es algo muy delicado. Sí. Sumamente delicado, porque decía que esto de la salvación es algo sumamente delicado. Y uno generalmente pierde el tiempo en otra cosa y no en lo que debe ser. Y en la medida que nosotros nos apartamos de dónde es que verdaderamente debemos ocupar el tiempo, es que en las cosas espirituales lo que lo perdemos es en buscar el arroz y la habichuela. Lamentablemente ahí es, desde que me levanto hasta que anochece, eso es mi entera preocupación.
¿Alguno de ustedes vive una vida sin pecar? Nelson. ¿Alguno de ustedes vive una vida sin pecar? Y entonces, si ahora el juicio tuviera ya, hubiese finalizado, ¿qué hubiese pasado? Hay una declaración de la sierva del Señor, no la encontré así rápido, donde dice claramente que nosotros debemos vencer los pecados heredados y cultivados. Heredados y cultivados. De hecho, dice ella también que si en nosotros hay cualquier dolencia o cualquier debilidad en ese aspecto, debemos inclusive hacer una mirada retrospectiva en nuestros ancestros y saber qué hacer para andar de acuerdo a como el Señor pide que andemos. Nosotros la pasamos brincando y saltando y no nos detenemos allí. Muchos son los llamados, pero pocos son ¿qué? Los escogidos. Los escogidos, hermano. Pastor. No sé si esa la cita. No, es otra que está en, wow, yo no ando con mi Biblia, pero es Tito 2:13, si no me equivoco. Sí, donde dice, bueno, pero está bien, lo que declara allí es, la sierva del Señor, que el día que nosotros bajamos a las aguas del bautismo, ese día declaramos ante la deidad de que íbamos, el día que bajamos a las aguas del bautismo, de que ese día ya nosotros debíamos andar en victoria contra el pecado. El día que nos bautizamos. Ese mismo día ya decidimos ante la deidad de andar en victoria sobre el pecado. Y que ya nuestras tendencias heredadas y cultivadas debían estar vencidas. Hoy el día que nos bautizamos. Yo tengo ¿cuántos años? Como 50 años de bautizado. Y todavía me descontrolo con cuarto año. ¿Me descontrolo? Me descontrolo, varón, me descontrolo. En esos grupos ya me conocen porque me descontrolo. Hermanos, varón, así sencillamente. Se puede vivir sin pecar. Y si se puede, yo creo que se puede. ¿Dónde está la fórmula? Creo que sé la fórmula. ¿Cómo usar la fórmula? ¿Y quién obedece los mandamientos? ¿Cómo se obedece los mandamientos? ¿Cuál comunión hay arriba? ¿Cómo la comunión hay arriba? Eso es lo que se repite como un loro continuamente. Lo que usted le dedique más tiempo en su vida, a Dios o al mundo. ¿No será eso un rezo católico? Bueno, la Biblia dice, someteos a Dios. Es un sometimiento. A nosotros nos han enseñado la teología relacional. La teología relacional es, relaciónate con Dios y ya le hiciste. Pero la Biblia dice, someteos a Dios. Someter mi fe, mis sentimientos, mis emociones. Someter mis afectos, dice el libro Camino a Cristo. Cuando sometemos nuestros afectos, nuestras emociones a Dios, eso es someterlo todo. Ahora, el hermano hizo una pregunta y debe ser contestada con la Escritura. Primera de Juan, capítulo 13. Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo del diablo, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios. Perdón, me equivoqué. Para esto me equivoqué. 1000 perdones. Es que aquí de cerca no veo bien esto. 1000 perdones. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice aquí? No peca. No practica el pecado. ¿Cómo, hermano? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ah, bueno, yo creía que era que no peca. Y dice, no practique el pecado. No practica el pecado. Sí. Leas el 6. Primero Juan 3:6 y 8.
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahorita lo leo, hermano. ¿Por qué es nacido de quién? De Dios. ¿Por qué es nacido de quién? De Dios. Líder, De Dios. Ahora me están diciendo que lea el 6. líder, escúchame. Un segundito, para que no nos salgamos de control. Se está contestando una pregunta que se hizo, ¿de acuerdo? Si usted no está de acuerdo, usted Tiene que levanta esperar. su mano Exacto. y vuelve y pregunta. Y ya encontré la cita aquí. Porque después vamos a hacer alboroto, entonces hablan allá y hablamos aquí. Adelante, líder. La definición clara del pecado está aquí. La sierva del Señor dice claramente lo que pecado es. El pecado es infracción de la ley. Es en base a eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados si no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que no peca no le ha visto. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, bueno, aquí está escrito. Ahora el asunto es entenderlo, ¿no? Pues dice, no practica. Es decir, ahora hay 1 Juan 2:1 que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, y eso lo dice en el griego en caso subjuntivo, o sea, si usted usó su libre albedrío y decidió pecar, tenemos un abogado en el cielo. Es lo que dice la Escritura. Tenemos un abogado en el cielo. Un abogado es el que toma su caso y le dice al Padre, mira, él ha reconocido su pecado. Él decidió aquí transgredir la ley de Dios. Ha aceptado que ha transgredido la ley de Dios. Pero ahora viene para que tú le sigas dando el poder para no hacerlo. Entonces, Él toma nuestro caso. Ahí están los dos. Quiero hacer un comentario. Dame terminar. Escuchen la declaración, hermano. Fíjate bien. Sí, escuchen esto. Cuando saliste de la tumba líquida, ¿qué es la tumba líquida? ¿Verdad que sí? Cuando saliste de la tumba líquida, después de tu bautismo, ¿Dónde está leyendo, líder? estoy leyendo el comentario de Colosenses 3:20. Colosenses 3:20, sí. Prometiste ese día que estaba muerto y declaraste que tu vida ya había cambiado, que estaba oculta con Cristo en Dios. Afirmaste ese día que estaba muerto al pecado y limpio de vuestros malos rasgos hereditados y cultivados. El día que nos bautizamos, ese día dijimos que somos nueva criatura, hasta de las cosas que habíamos cultivado. Sigo leyendo. Al participar del rito del bautismo, prometiste delante de Dios permanecer muerto al pecado, que tu boca debía permanecer como una boca santificada y que tu lengua como una lengua convertida, que de allá en adelante hablarías de la bondad de Dios y alabarías su santo nombre. Por lo tanto, de ahí en adelante habíais de ser una gran ayuda y bendición para la iglesia. ¿Cuándo fue que dijimos santo? ¿Y cuándo fue que dijimos ya no voy a pecar? El día que te bautizaste. Bueno. Vamos a ver. ¿Quién más tiene pregunta, hermano? Hermano, esta es la oportunidad, pueden hacer sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a hacer un comentario. Bueno, tú puedes hacer otra pregunta, pero ahora voy a aprovechar para hacer un comentario breve sobre esos textos que el hermano leyó, para que ustedes analicen. Fíjense dos cosas. Ahí dice práctica. ¿Qué es práctica, hermano? No es algo
que usted lo tiene dentro. No son sus células, no es su sangre. Es una práctica, número uno. Número dos, dice que es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley, usted tiene que hacer una práctica, usted tiene que, como dice el hermano, usted tiene que hacer uso de su libre albedrío para tomar eso. No es algo que está en usted, porque si es algo que está en usted, entonces no, la ley de Dios, usted ya desde que usted nació, usted es pecado, usted no se puede salvar. Si usted nació con una naturaleza pecaminosa, miren, el sábado nosotros, yo tenía ese tema ya, y el hermano Manolo que está ahí, buscó una matutina, y la matutina, hermano, oye, el hermano había sido una bendición si la había traído hoy, porque ahí dice textualmente, sí, tú la trajiste, Manolo. Oye, la matutina dice textualmente que se nace, es una matutina de la iglesia bendita, dice que se nace en pecado, que se nace con una naturaleza pecaminosa, y dice, Jesucristo, al nosotros nacer con una naturaleza pecaminosa, no es nuestro ejemplo, porque Él no nació como nosotros, sino que Él nació como Adán antes del pecado, por lo tanto, no puede ser nuestro Salvador, lo dice la matutina. Mira, hermano, lo leí, oye, me lo dice. Él no está diciendo que es hermana Juan, es una matutina. Es una matutina de la iglesia. No, claro, tiene que estar de acuerdo. Contradice la Biblia y el Espíritu profético. Sí, lo dice textualmente, dice que Jesucristo no es nuestro ejemplo. Yo, hermano, está grabado porque el tema lo grabamos y todo. Él dice que no es nuestro ejemplo en cuanto a la... Pero escúchame, Manolo, un momento porque ustedes tuvieron su parte. Entonces, hermano, el otro punto ahí que yo quiero resaltar es que si Jesucristo, para análisis, hermano, recuérdense que ustedes levantaron la mano y nadie lo interrumpió. Y yo le pregunté quiénes tenían preguntas y nadie tenía. Sí, un momento, hermano. Miren, hermano, cuando Jesucristo nace, la mensajera del Señor dice que un niño, su carácter lo forma desde que es concebido hasta los 7 años. Si Jesucristo tuvo que formar un carácter, escuchen bien, si Jesucristo tuvo que formar un carácter, ¿qué es formar un carácter? Es alguien que está en cero. Por lo tanto, analicen la concepción, entró y empezó el procedimiento de Jesucristo empezar. Varón, yo no le puedo dar otra oportunidad porque usted tiene que esperarse, porque usted está conversando ahí, así no. Yo estoy grabando, eso es lo lindo. Oye, usted lo está viendo, ¿verdad? Bueno. Entonces, hermano, miren, vuelvo y retomo la idea, miren. Si Jesucristo tuvo que formar un carácter en esta tierra, entonces dejen eso, hermano, diga que Él vino con la naturaleza de Adán, porque ninguna naturaleza, oye, si usted tiene una naturaleza pecaminosa, usted no tiene esperanza de salvación. Dios no puede salvar el pecado. Y si usted tiene una naturaleza pecaminosa, usted es pecado. Y la ley, usted nunca se puede, usted está perdido, porque usted se hizo pecado. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Le estoy citando a ustedes segunda de Timoteo capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué pasa? A nosotros nos tocaba hacer pecado, Él no nos lo permitió, sino que Él se hizo pecado para que usted sea justicia de Dios en Él. Ahora, el que no ha conocido a Cristo y el que no conoce a Cristo, sí puede decir que nació pecador y se mantiene en el pecado. Hermano, tenía ese comentario. Andrés. Aquí, allá, el señor allá. Después me da a mí. No, Julio, ¿tú no vas a hacer un comentario? No, está bien. Ok, Ven, párese, hermano, venga, pase aquí para que quede en la grabación. Póngase allá. Yo creía que tú me habías dicho que iba a terminar. No, está bien.
Haga su pregunta, varón. Dios le bendiga. Feliz sábado. Me gustaría revisar con ustedes Isaías 7, 14, 15. A ver qué dice. Pero la pregunta. Sí, antes de la pregunta, vamos a revisar este versículo. Una Biblia negro con rojo, está extraviada por ahí. Si la ven, por favor, ayúdenme. Gracias, María. Está bien. Isaías 7, 14, 15 se trata acerca. 14 y 15. Dije 7, 14 y 15. Isaías 7, 14 y 15. Ahí se trata de que Jesús nació como un niño. Dice que comía mantequilla y otro asunto más hasta podía diferenciar el bien y el mal. Significa que Jesús es nuestro ejemplo. Él nació y creció como un niño. Para aquellos que dicen que no se puede guardar la ley, Jesús eligió guardar la ley de Dios, pero la Biblia dice que creció como un niño y vivió hasta pudo, elegir hacer el bien. Él podía haberle elegido el mal también. Ahora la pregunta mía es, para el pastor Maya, ¿por qué hay tanta diferencia aún dentro del adventismo corporativo y dentro del sostén propio historicista también? Hay tanta diferencia que yo he visto personas que tienen un concepto dentro del sostén propio y hay otro grupo que tiene otro concepto. ¿Cuál es el aspecto? Adventismo, historicismo del sostén propio debería tener un solo punto de vista con respecto a la Biblia y el espíritu de la profecía. ¿Y por qué hay tanta diferencia entonces? Gracias, hermano Andrés. Bueno, porque hay muchas diferencias. Bueno, el adventismo histórico, desde que usted lo estudia, usted lo pone a analizar en la historia, no hay diferencia. En los ponentes del adventismo, desde los pioneros adventistas, viene 1957, siguen los adventistas históricos y se van los adventistas evangélicos o calvinistas, así se llaman ellos. No hay dentro del adventismo histórico, sigue lo mismo. Que alguien tenga el nombre histórico y tenga algunas otras ideas. Ahora, ¿por qué? Creo que muchos, como les decía al principio, muchos al salir debemos y tenemos que tener la obligación de decir, bueno, ¿por qué estoy saliendo? Y muchos han salido sin entender el por qué, sin entender lo que ha sucedido en el 57, Desmond Ford y todos ellos, y el calvinismo y todo lo que ellos aceptan que ha pasado. Creo que desconocemos nuestra historia y esta pelea que hay, dicen ellos en el libro Preguntas sobre Doctrina, en unas letras chiquitas al final. Por eso pregunto aquí, ¿cuántos han leído Preguntas sobre Doctrina? Es que no podemos hablar sin haber leído el libro. Usted sí lo ha leído. Qué bueno, hermano. Qué bueno, le felicito, hermano. Porque debemos leerlo. Al final tienen unas letras chiquitas donde el editor George Knight dice, lamentablemente o tristemente, sí hay elementos de traición. Porque se le dijeron a los evangélicos que nosotros creíamos por años que Cristo había venido con la naturaleza inmaculada, cuando eso no es cierto. Entonces, ¿hay elementos de traición allí? Claro que hay elementos de traición. Contestando su pregunta, más bien un servidor diría, en base a lo que he vivido en diferentes partes, es porque varios que salen de la corporación, que se llaman sostén propio, no están unidos en los mismos conceptos. No hay unidad de doctrina. Bueno, por lo mismo, es que algunos salen pensando, sí, hay que hablar contra la bestia porque allá adentro no hablan. Esa es una verdad. Pero ahora hay que entender cuál es la doctrina de la bestia. La hermana Juárez lo dice tan claro. Roma
El éxito de Roma es que enseña a sus adeptos a salvarse en el pecado. Doctrina del pecado original. Es el éxito de Roma. Entonces, creo que muchos han salido de la organización, pero les hace falta dejar todo lo que sea de Roma. ¿Sí? Todo lo que venga de Roma, todo lo que sea de Roma, porque si no, pues vamos a los vinos. Permiso, hermano. Hermano, tiene que darle paso ahora. Yo hice la pregunta con respecto a que hay grupos del sostén propio que creen solamente en el Padre y en el Hijo. Y hay otro grupo que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es debido a este concepto que yo hice la pregunta. ¿Y por qué hay tantas diferencias si realmente son de sostén propio, pero cree solamente en el Padre y en el Hijo? Ahí se basa mi pregunta. Hermano, escúchame, es que hay sostén propio espurio también. Sí. Exacto. Eso es claro, hermano. Debemos entender, hermano, debemos entender que tenemos un enemigo fuerte y que el adventismo está siendo atacado no solamente dentro de la iglesia, sino en los grupos, en los ministerios y en toda parte. En toda parte usted tiene que cuidarse. En toda parte usted tiene que saber que usted tiene un enemigo y que usted está en una guerra. Y usted debe de entender y estar claro en lo que es la doctrina que lo diferencia a usted como adventista del séptimo día. Porque muchos hermanos hoy en día están abandonando el adventismo. Esa gente abandonaron el adventismo. Vamos a ver. Después de él, porque él no ha hecho preguntas. Omar, ven. Ya. Ok. Hermano, feliz sábado. Un servidor, al igual que ustedes, ha estado preocupado por el tema de si nacemos pecadores o no nacemos pecadores. Aquí hay una persona que se llama Jordano o Jordan, que en un ministerio que se reunía en Piedra Blanca, habló de esto, me dijeron a mí, me contaron, habló de que no nacemos siendo pecadores. Y hubieron personas allí que nada más le faltó darle golpe a esa persona, me dijeron, porque explicó el tema muy bien. Me dijeron que era de Rancho Arriba, y yo he tenido el deseo de conocer a esa persona, incluso antes de que el pastor viniera, porque un servidor tiene un folleto donde explicamos profundamente cada texto bíblico en donde dice Israel es pecador aún desde el vientre, y muchos otros textos más. Y también tengo un tema basado en el mismo folleto. Entonces quiero dar un testimonio y quiero leer un verso bíblico para pasar el micrófono al pastor para que él me conteste el verso. Aquí tenemos un señor llamado Abraham Sánchez, que es escritor. Él ha escrito al menos 3 libros, y en su libro Del pecado a la santidad, él da la definición de pecado que dice la Biblia, y el pastor la leyó. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado ¿qué es? Infracción de la ley o transgresión de la ley. Y sigue el señor Abraham Sánchez con la cita que leyó el pastor, creo que en el Conflicto de los Siglos, en donde la hermana White dice: solo hay una definición de pecado y es transgresión de la ley. Pero mi dolor de cabeza, o mi preocupación, o mi no sé qué, es que el señor Abraham Sánchez, después que da la definición de pecado de la Biblia, y después que da la definición de pecado del espíritu de la profecía, entonces viene la definición de pecado de él. Y esa es muy diferente a la de la Biblia y a la del espíritu de la profecía. Yo pregunto, ¿nacemos siendo pecadores? Dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere, hermano? Que ya con eso... No, para que me conteste el verso. El verso. En maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Miren, este verso es un verso típico que usan los calvinistas y los católicos romanos.
Esto no nos debe sorprender, los pioneros se enfrentaron a esto también. Si usted ha leído la historia adventista, si usted ha leído la literatura adventista, porque nosotros nada más tenemos una definición de pecado. ¿Dónde inició el pecado? En el cielo. ¿Dónde inició? ¿Y qué fue allá el pecado? Si nos salimos de la controversia, entonces nos vamos a otro lado. Por eso la sierva del Señor inspiradamente dijo, solo hay una definición, la única definición de pecado que nos da la palabra de Dios es esa. Entonces, en base a la definición inspirada, tenemos que interpretar ¿qué? La Escritura. Esa Escritura es verdad, claro. Claramente en el contexto. Déjeme traigo mi Biblia por acá. Vamos a contrastar ese verso que dijo el hermano con el Salmo 139. Parte de la respuesta. Salmo 139. A ver. Dice, sí, comparar, exacto. Empezamos en el verso 11. Si dijere, Salmo 139, el verso 13. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo conoce muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Acabo de leer la palabra de Dios, Salmo 139, del verso 13 al verso 16. Y todavía dice el salmista, hablando de la creación de él y lo que él está narrando, dice, así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son tus cuentas. Amén. ¿Quién forma al salmista David? Dios. ¿Quién lo forma? Dios. ¿Quién lo crea? Dios. Dios. Es Dios. Si nosotros decimos que nacemos en pecado, entonces Dios está formando ¿qué? Pecadores. Pecadores. Por eso la definición clara es muy sencilla en la Escritura. No nos confundamos. Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué hablamos nosotros? Nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir que hay un juicio investigador y es en base a la ley de Dios. Ahora, vámonos entonces al Salmo 51. ¿En base a qué lo tengo que interpretar? En base a la Escritura. Porque la Escritura se interpreta ¿qué? A sí misma. Ok, si cada persona decide pecar, porque pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿cómo es que David dice que en pecado me concibió quién? Mi madre. Mi madre. ¿Quién estaba en pecado? La madre de él. A ver, hermanos, usted estaba siendo dentro formado en el vientre de su mamita, ¿verdad? Estaba en la barriguita. ¿Usted ya tenía decisión para decir, voy a pecar? No. Bueno, pero sí venía con algo. Venía con las tendencias, ¿qué? Hereditarias. Con los resultados del efecto de ¿qué? De la herencia. De la herencia del pecado. Sí, porque usted decide, ¿sí? Usted decide si peca o no peca. El verso que nos leyó nuestro hermano Andrew decía, hablando de Manuel, y llamará su nombre Manuel, ¿verdad? El niño no comerá mantequilla o comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir, ¿qué? Lo bueno de lo malo. ¿Cuándo un niño sabe discernir lo bueno de lo malo? Cuando se le enseña la ley de Dios. Si usted no le ha enseñado la ley de Dios a un niño, él no va a discernir. Pasamos a un niño aquí, un bebecito, por ejemplo, ese que está sentado aquí, que tiene nuestra hermana, y se le dice, róbame esto, adultera, lo que usted le quiera decir, él no va a entender. ¿Me explico? Dios sería un Dios injusto si decía, bueno, como pecado, mi única definición, dice, es transgresión a la ley. Tú naces pecador, tú naces transgresor. Ahora, naciste pecador. Ahora, ¿cómo nacemos? Nacemos con los efectos del pecado. El mandamiento número 2 habla de eso.
¿verdad? Los efectos, la naturaleza humana caída. ¿Qué es la naturaleza humana caída? Ahora, venir con la naturaleza humana caída, y los pioneros le llamaban en inglés sinful flesh, eso no es ser pecador. Ser pecador es transgredir la ley de Dios. Nacemos con los efectos del pecado. La herencia, dice la hermana White, la ley de la herencia, eso sí. Ahora, yo traigo una ley de la herencia, vamos a suponer mi padre fue un drogadicto y todos los pecados que cometió. Si usted lee el capítulo 1 de Mateo, ahí está ¿quién? Rahab. ¿Quién más estaba allí? Ahí estaban todos. Ruth, Fares, Tamar, David, Salomón. ¿Qué hicieron ellos? Cometieron graves y grandes pecados. Pero dice, y esta es la genealogía de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no tenemos excusa, porque el pecado, el poder de la sangre de Cristo, su vida victoriosa, porque Dios no solamente nos ofrece perdón de nuestros pecados pasados, nos ofrece victoria sobre nuestros pecados actuales. Amén. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Entonces, Cristo Jesús vino con una naturaleza humana, y ahí nos lo muestra en Mateo capítulo 1. Pero ¿cuál fue? Él nació y aprendió obediencia, dice la Escritura, el libro de Hebreos. Aprendió obediencia. Y después que aprendió obediencia, dice que fue tentado ¿en qué? Pero ¿sin qué? Él decidió no pecar. La Biblia dice que cuando decidió, hablando de Manuel, ¿verdad? Dice, cuando el niño sea grande, él sabrá distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es nuestro ejemplo. Amén. Ahora, no quiero que aquí se vayan con una idea que un servidor diga que Cristo Jesús, ¿verdad? Vino con un carácter inmaculado, como está enseñando la corporación. ¿Sabe qué dice la corporación? La corporación dice que Cristo vino con un carácter de un hombre ya transformado, ya convertido. Pero la Biblia me dice que él aprendió obediencia, la hermana White dice que él desarrolló un carácter, ¿sí o no? Cristo Jesús desarrolló un carácter. Entonces, la Escritura dice, ¿verdad? He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero cuando él estaba siendo formado, ¿quién lo estaba formando? Su madre. Dios. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, hermanos. Ahora, ¿cómo esto es aplicado a nuestra vida espiritual? Esto, hermanos, les quiero decir una cosa. Las discusiones teológicas son sanas cuando se hacen en el Espíritu de Cristo. Amén. Son de edificación. Y yo les exhorto a seguir haciendo estudio profundo. Pero ¿para qué debe servir una discusión? Pablo lo dijo, si alguien tiene palabra de edificación, hable. Amén. En otras palabras, ¿para qué me sirve el ejemplo de Cristo? Yo nací. ¿Quiénes son mis genes? Mis antepasados. Perdón, ¿qué me heredaron mis antepasados? Genes. Traigo tendencias heredadas, y usted también, y todos aquí. ¿Se pueden vencer? ¿Qué dice la Escritura? Sí, se pueden vencer. ¿Cristo traía esos genes, esa genealogía, como dice? Sí, traía la genealogía de Rahab, de Tamar y de todo eso. Pero él aprendió a someterse a su padre. Amén. En su humanidad se sometió a su padre, porque en su divinidad, dice la Biblia, se despojó a sí mismo. No quiere decir que dejó su humanidad, sino los atributos de su humanidad. Y en su humanidad tomó la naturaleza humana caída del hombre, que implica que vino con los genes de sus antecesores. Ajá, entonces, vino con los genes, fue tentado en todo, pudo haber pecado, dice la hermana White, pero no pecó, decidió someterse a su padre. Entonces, esa es la fe que el historicismo proclama, hermanos. Es una fe muy apegada a lo que creyeron nuestros pioneros y a lo que sigue creyendo la mayoría de los adventistas históricos, basado en la Biblia y el Espíritu Profecía. Gracias. Primero está Neudi y después a Neudi. Tú le das el espacio. Ven. En un tema que usted estaba hablando de las diferentes versiones bíblicas. Ajá. Usted habló de la King James, habló de varias versiones. Entonces, ¿cuál es la que usted más recomienda? Mire, hermano,
Estamos en un tiempo donde el movimiento ecuménico ha sacado distintas versiones. Creo que el tiempo de los reformadores fue un tiempo de tener buenas versiones. Antes de la King James hubo otras versiones. Tyndale fue una versión que él hizo personalmente. Coverdale fue otra buena versión en su tiempo. Vino otra que no recuerdo, pero después vino la King James. Esa es una buena versión. Trae ciertos detalles porque ahí la palabra unigénito fue añadida debido a que la King James se basó en los concilios de Nicea en relación a la divinidad de Cristo y a la personalidad de Cristo. Entonces, es ese detalle. La versión que recomendamos ahora, por lo menos en México, no sé acá, es la versión Reina Valera 1977. Pues trae la palabra sábado. En la cuestión del santuario dice que Cristo entró al santuario en Hebreos o al lugar santo. La versión 1960 dice que Cristo entró al Santísimo, o sea que en su ascensión Cristo entró al lugar santísimo. Entonces nosotros debemos tener una versión. Yo desconozco las versiones aquí, no sé qué versiones hay aquí rodando aquí, pero les doy un consejo: escoja una versión que no eche para abajo los pilares de la fe adventista. Amén. ¿Sabe qué dice aquí este libro hablando del sábado? Dice, los adventistas están mal. Dice, ellos dicen que Cristo vino, dice que nadie os juzgue, ¿en qué? ¿En días de fiestas y qué más? Ajá, ni en días de qué? De sábados. Esas son las versiones que tenemos nosotros y decimos estos son los sábados, ¿qué? Ceremoniales. Pero ¿sabe qué dice ese libro? Ese libro ahora de los evangélicos. Dice, oh, nueva luz. En el griego, muy original dicen. No dice sábados plural, dice sábado singular. Y de ahora en adelante, dicen ellos, deben entender los adventistas que la Biblia original dice nadie nos juzgue en día de sábado. Están mal los adventistas, estamos muy apegados, ellos dicen, a los originales. Hermanos, busque una versión de la Biblia que exalte los pilares de la fe adventista. Yo desconozco cuáles están aquí, pero ese sería mi consejo. Dice aquí, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Pero dice una línea más, que quiero saber cómo se relaciona que el pecado es solo un acto con lo que dice más. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Leo en Conflicto de los Siglos 546. Mi pregunta es, ¿cómo si el pecado es solo un acto, dice más allá de donde dice que el pecado es transgresión de la ley, dice que es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de Dios? ¿Cómo yo relaciono las dos cosas? La pregunta del hermano, la cita, ¿me la puedes leer otra vez, por favor? Es la manifestación que usted dice, si el pecado es un acto, es un principio en pugna. Sí. Sí. Yo leí aquí, ajá. Conflicto de los Siglos, página 546. Uh-huh. La única definición del pecado es la que da la Biblia, la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, que es la cita que usted ha mencionado varias veces. Uh-huh. Pero yo estoy leyendo para que no sean mis palabras. Claro. Tengo el libro. Es la manifestación exterior con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Mi pregunta es Uh-huh. en base al párrafo completo. Sí. Si el pecado es solo transgresión de la ley, o sea, si es solo un acto, ¿por qué dice también que es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino? ¿Cómo yo relaciono las dos cosas, el acto con la manifestación exterior de un principio en pugna? Claro, gracias hermano. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. El que ve una ¿qué? Mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Aquí hay un principio en pugna con la ley de Dios, aquí, en el corazón. ¿Me explico? Usted no puede ir a ir con una mujer si ese principio es un falso principio, digamos un principio en pugna ¿con qué? Con la ley de Dios. ¿Y dónde vino la transgresión? La hermana Juárez dice que aquí ya se hizo el acto, lo único que nos falta es ¿qué? La oportunidad de ¿qué?
de expresarlo. Es lo que dice la sierva del Señor. Dice, lo único que le falta al ser, aquí ya lo hizo, aquí en su mente ya lo hizo, aquí el acto ya está consumado. Lo único que le falta es que la oportunidad para expresarlo, para ejecutarlo. No sé si han leído esa cita, hermanos. Sí. Entonces, en ese sentido no se contradicen, sino que son creo que una explicación más profunda y más detallada. Sí. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Hermano, en el año 2015, en este mismo parque que le llamaban el Parque de la Luz, ¿verdad? La iglesia adventista hizo un campo. En todos los periódicos, en la mayoría de los periódicos salió esta palabra. Una empresa norteamericana alquiló por 15 millones de pesos el Parque Mirador del Este. Eso salió en los periódicos. No, o sea que una empresa, pero fue la iglesia adventista. Mi pregunta es, ¿cuándo y cómo se registra la iglesia como una corporación? No sé cómo se prende esto. Alguien me dio esto. ¿Cómo? No, ahí está, alguien me dio esto. Pero es una pregunta. Gracias. Este es el sitio adventist.org. Dice, aviso legal. Toda la información contenida en este sitio web tiene derechos de autor de la Corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ok, dice aquí, una corporación sin fines de lucro del Distrito de Columbia de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y bueno, sigue diciendo, una asociación no incorporada de Maryland, colectivamente, la Conferencia General, todos los derechos están reservados. Entonces uno tiene que ir al lenguaje legal para entender todo esto. ¿Sí? Uno tiene que entender eso. Su pregunta. Mire, hermano, desconozco exactamente la fecha. Porque mire, lo que no sé, le digo, no lo sé. Sí, a mí no, desconozco exactamente la fecha. Pero le voy a comentar una cosa. A partir del año 1954 o 57, es uno de esos dos, vino lo que se conoce en Estados Unidos como la enmienda Johnson. La enmienda Johnson es una propuesta del entonces diputado Johnson para que las iglesias que no tienen poder del Estado puedan ser incorporadas al Estado. ¿Qué es una corporación? Es un ente jurídico que tiene un grupo de personas que tienen personalidad jurídica. Esa personalidad no siente, no habla, no puede exhortar, está en papeles. Mientras los que sienten y hablan dicen, esos somos nosotros, esos papeles y esos acuerdos. Entonces, en 1954-57, la enmienda Johnson, en aquel tiempo, se le conoce como la enmienda Johnson, se votó en el Congreso de los Estados Unidos. Que las iglesias que quisieran, digamos, disfrutar de los beneficios del Estado, se podían hacer una corporación. ¿Sí? Y a partir de ahí, hermanos, muchas iglesias se han hecho una corporación. A mí me gustaría leerles lo que creían los adventistas de antes en las escuelas sabáticas, de aquellas iglesias que agarraban el poder del Estado. Teníamos una doctrina definida de lo que era la separación de iglesia y Estado. Si me permiten, les puedo leer por lo menos una, ¿está bien? Sí. Miren. ¿Por qué, hermanos? Porque como dije en el principio, muchos hoy defendemos lo que los pioneros adventistas no defendieron. ¿Sí? Permítame, lo busco. ¿Qué es corporación? Debemos entender. Hermanos, es una iglesia, hablando de iglesias corporativas, es una iglesia que le ha dado la mano al Estado y el poder del Estado lo tiene disponible. ¿Sí?
incluso para predicar el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros vamos a nuestras revistas de antes, por ejemplo, aquí tenemos una revista de ¿cuándo? De 1893, y no son revistas, son escuelas sabáticas. Y esta escuela sabática, mire cómo se llama esta escuela sabática, el gran triple mensaje de Apocalipsis. Estoy contestando la pregunta de 1896. Mire lo que dice aquí. Aquí. Cuando la iglesia primitiva se apartó del estado, she fell, ella cayó. Nosotros predicamos, ¿ha caído quién? Y decían los pioneros, ¿qué fue primero, la caída o Babilonia? Hermanos, ellos tenían claro. El pionero adventista, ¿sabe qué decía? Primero fue Babilonia, esa iglesia primitiva que se corrompió y llegó a ser el catolicismo romano. Y cuando Constantino le dio la personalidad, recibe la mano del Estado y deja la mano sustentadora, poderosa, protectora y cuidadora del... Tremendo. Cuando una iglesia se hace una corporación, se convierte en una iglesia caída, porque le ha dado la mano al Estado y ha dejado de depender de Dios. Les muestro otra cita. Esto es el adventismo histórico. Que nuestro hermano no piense que nada más estoy diciendo ¿de qué? La corporación. Sí, de la corporación que lleva el nombre de Seventh Day Adventist. No, hay ministerios como Sacred and Sealess el día de hoy que se han hecho corporación. Haciendo un paralelismo ahí Sí. mismo, entonces, líder, podríamos decir que todos los que estén en la corporación están perdidos. No, yo no he dicho que están perdidos. La hermana White dice que como iglesia, es decir, como esto. Explico bien eso. Nota. Esta es una pregunta que se le hacía a los adventistas antes. El vino de su fornicación, por el cual ella y otros se les dio a beber falsas doctrinas, lo falso o las doctrinas humanas enseñadas y enforzadas. Nota. El vino de su fornicación denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana concerniente a la unión de la Iglesia con el Estado. Porque cuando una esposa deja a su esposa, la doctrina de unión de Iglesia y el Estado, vino de su fornicación, ha llegado a ser casi totalmente universal. Porque todas las naciones han bebido la unión de la Iglesia y el Estado. Está tremendo, hermano. Esto es lo que creían nuestros pioneros adventistas. Yo soy adventista del séptimo día. Espero que usted sea adventista del séptimo día. Este es el mensaje que se debe de proclamar, hermano. Ahora, quiero decir que es adventista que antes teníamos. Ahora contesto su pregunta. Si todos los que están en las corporaciones religiosas están perdidos, bueno, entonces no tendría caso el fuerte pregón. ¿Qué es el fuerte pregón? ¿Salid de qué? De ella, pueblo mío. Amén. Muchos, y les quiero decir, ay hermanos, ¿cuántos a la escritura dice que esta doctrina ha llegado a ser, dará de beber a todos los reyes de la tierra, a todas las naciones? Y si la Biblia es verdad, es verdad. La mayoría de las naciones, la mayoría de las iglesias, sea protestantes o católicas, el sostenimiento del Estado no se necesita. Se necesita el poder que viene de lo alto, y recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros. Faltará tiempo para explicar lo que pasó en 1863. ¿Usted lo ha leído? ¿Lo ha investigado por usted mismo cuando la iglesia adventista se organizó? ¿Lo ha investigado a profundidad de tal manera que sabe lo que pasó y lo que no sucedió? Espero en algún otro momento hablar de eso. Lo mío, para que no seáis ¿qué? Muchos dicen, he hablado con hermanos evangélicos, con hermanos que están o con personas que están en otras denominaciones. Dicen ellos, entonces, hermano, yo me quedo aquí pero no participo. ¿Han escuchado eso? Yo me quedo aquí pero no participo. Hermano, la Biblia dice otra cosa. Salid de ella. Un ministerio, Secret and Seal, ¿de quién es eso? Secret and Seal es de Esteban Bor, y la mayoría de los ministerios de sostén propio debo aceptar que están unidos al Estado. Bien.